Según la comunidad católica de Jesús, reunidas todos los viernes en nuestra enseñanza bíblica. Hoy vamos a platicar del libro de Joel, pero yo necesito que ustedes tengan sus Biblias a la mano y donde apuntar. Volvemos a empezar. Muy bien. Antes de empezar, vamos a proyectar un video del libro de Joel. Lo vamos a proyectar en este momento aquí en la comunidad, en nuestra pantalla, y los que están en Zoom se los va a compartir Rosy. Así que vamos a dar unos segundos en lo que Rosy da la señal de que ya lo tiene y Rómulo aquí que ya lo conectó para poderlo ver todos juntos. Pónganle atención porque después vamos a compartir del video. Aquí. El libro del profeta Joel es una corta colección de poemas proféticos que son tanto poderosos como desconcertantes. Joel es único entre los profetas por varias razones. Primero que nada, no hay ninguna indicación explícita de cuándo se escribió el libro. Lo más probable es que haya sido en el periodo de Esdras-Nehemías, después del regreso del exilio, porque él menciona a Jerusalén y al templo, pero no parece haber reyes. Otra cosa única es que Joel está claramente familiarizado con otros libros de la Escritura. Él alude o cita a los profetas Isaías, Amós, Sofonías, Nahum, Abdías, Ezequiel, Malaquías e incluso al libro de Éxodo. Y esto está conectado con la última característica única, y es que Joel nunca acusa a Israel de ningún pecado en específico. Así que, como muchos otros profetas, él anuncia que el juicio de Dios viene a confrontar el pecado de Israel, pero nunca dice el por qué. Y probablemente esto es porque Joel asume que, como él, ya has leído los libros de los profetas, así que ya sabes todo acerca de la rebelión de Israel. Ahora, todas juntas, estas tres características nos permiten entender este pequeño y fascinante libro. Joel es un autor bíblico que estaba sumergido en las primeras escrituras bíblicas, y su reflexión acerca de ellas le ayudó a hacer sentido de las tragedias de su época y también le dio esperanza para el futuro. Profundicemos y veamos cómo funciona este libro. En los capítulos 1 y 2, Joel se enfoca en el día del Señor. Este es un tema clave en los profetas y describe eventos en el pasado, cuando Dios se apareció de manera poderosa para salvar a su pueblo o para confrontar la maldad. Piensa en las plagas en el libro de Éxodo. Pero el profeta vio en estos eventos pasados cosas que señalaban a un futuro, cuando Dios confrontaría una vez más el mal que está entre su pueblo, pero también entre las naciones, y traería salvación a todo el mundo. Así que aquí, en los capítulos 1 y 2, Joel ha unido dos poemas paralelos que se enfocan en este tema. El capítulo 1 es acerca del día del Señor del pasado. Él comienza anunciando un desastre reciente. Una plaga de langostas ha devastado a Israel. Y su descripción de la plaga recuerda el día del Señor contra Egipto. Recuerda la octava plaga de Éxodo, capítulo 10, excepto que esta vez las langostas son enviadas contra Israel. Así que Joel llama a los ancianos y sacerdotes a guiar al pueblo en arrepentimiento y oración. Y luego Joel se arrepiente él mismo junto con todos los sacerdotes. El capítulo 2 acompaña al capítulo 1 y tiene el mismo diseño poético y flujo de pensamiento. Así que Joel anuncia otro día del Señor, pero esta vez es en el futuro, no en el pasado. Es un desastre inminente que viene sobre Jerusalén. Y él comienza describiendo lo que parece otra ola de langostas, pero él utiliza imágenes militares y cósmicas.
Las langostas se convierten en el ejército de Dios, como caballería y soldados que están marchando y destruyendo todo a su paso. Y el sol se oscurece, la tierra tiembla, y Joel dice, terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Y así, una vez más, Joel llama al pueblo a orar y arrepentirse, y él les dice cómo hacerlo. Rasguen sus corazones, no sus vestiduras, y vuélvanse a su Dios. En otras palabras, Joel sabe que el arrepentimiento puede ser solo un espectáculo que haces para salir del problema. Y dice que Dios no está interesado en eso. Él quiere un cambio genuino para que su pueblo deje su egoísmo y maldad. Y luego, Joel dice por qué Israel debe arrepentirse. Porque Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Él aquí está citando del libro de Éxodo sobre cómo Dios perdonó a Israel después de que hicieron el becerro de oro. Y a partir de esa historia, Joel aprendió que la misericordia y el amor de Dios son más poderosos que su ira y su juicio. Y así, él guía al sacerdote en actos de arrepentimiento y oración, pidiéndole a Dios que perdone a su pueblo. Y justo después de estos dos poemas, la escena cambia. Tenemos una breve narrativa acerca de la respuesta de Dios al arrepentimiento de Joel y del pueblo. Dios se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Luego, Dios dice que revertirá los devastadores efectos de este día del Señor y lo convertirá de juicio en salvación. Primero, Él derrotará a los amenazadores invasores, que presumiblemente eran las langostas, y Él hará que se conviertan en su propia ruina. Luego, Él restaurará la tierra devastada y la traerá de vuelta a la vida, haciéndola abundante una vez más. Y finalmente, Dios dice que Él traerá su divina presencia entre su pueblo. Será real y accesible para todos. Ahora, hasta este punto, los poemas cuentan una historia poderosa acerca de Joel guiando a Israel a ver cómo su pecado los llevó al desastre y al juicio divino, y que con el Dios de misericordia siempre hay esperanza. Pero Joel ve en todos estos eventos del pasado una imagen del día del Señor en el futuro. Así que, en la sección final del libro, Joel escribe 3 poemas adicionales, donde la respuesta de Dios se expresa en 3 partes. Y él entreteje imágenes de otros libros proféticos y expande hasta crear una visión de esperanza para toda la creación. Primero, la esperanza de la presencia de Dios entre su pueblo se expande en una promesa acerca de cómo, en un día futuro, el mismo Espíritu de Dios, la presencia viva de su persona, llenará no solo el templo, sino a todo su pueblo. Y aquí Joel está tomando de las promesas de Isaías, Jeremías y Ezequiel, de que el Espíritu de Dios vendría a transformar y empoderar a su pueblo para que ellos puedan amarlo y seguirlo en verdad. Joel luego toma la promesa de Dios de que Él confrontará al amenazante invasor. Y Joel ve en estas devastadoras langostas una similitud con las violentas y arrogantes naciones de su tiempo que devastan y oprimen al pueblo. Así que él toma de las promesas de Isaías, Sofonías y Ezequiel sobre el futuro día del Señor, en el que Dios confrontará al mal entre todas las naciones y hará que su violencia se vuelva sobre ellas mismas, trayendo justicia para corregir todos los males. Y finalmente, Joel toma las imágenes de la restauración de la tierra y ve una esperanza para la renovación de toda la creación. Así que él toma las promesas de Isaías, Ezequiel y Zacarías, de que al día de justicia final de Dios le seguirá una restauración de todo el mundo, un nuevo Edén, donde la presencia de Dios en Jerusalén fluirá como un río y traerá renovación cósmica. De manera que el poema de Joel termina con el perdón y la misericordia de Dios, inaugurando una nueva creación. Y así, este breve libro de Joel explora ideas profundas acerca de cómo el pecado y el fracaso humano traen una destrucción devastadora sobre el mundo, acerca de cómo Dios anhela mostrar misericordia a aquellos que simplemente reconozcan su pecado y lo confiesen. Y acerca de cómo todo eso nos lleva a la esperanza de que un día Dios derrotará el mal en nuestro mundo, pero también el mal que está dentro de nosotros, y traerá su presencia sanadora para hacer nuevas todas las cosas. Y de eso se trata el libro de Joel.
Ya están encendidos. Muy bien. ¿Qué les pareció el video? Si yo les puedo preguntar palabras claves que ustedes en este video, por eso les dije, papel, pluma y Biblia, ¿creen que son del video las palabras claves del libro de Joel? Muy bien. Así es. Y misericordia. Así es. Yo le quiero poner a este estudio de Joel, a esta pasada por el libro de Joel, porque lo hemos pensado mucho, pero el Señor a mí me llevó a Joel, a Joel, a Joel y a Joel. Entonces, cuando Él dice a Joel, pues vamos a Joel. Porque es el principio, pues ya estamos en febrero, pero de lo que Dios confía en nosotros como su iglesia. El libro de Joel, yo le puedo poner una cita de título y es el libro de Hebreos 13:8, que dice, Dios es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y siempre. No hay tiempo para ninguno de los libros de la Biblia, porque si los leemos en el contexto moderno, siempre nos va a hablar de una cosa importante, lo que Dios espera de su pueblo. Siempre es de su pueblo, porque es su pueblo desde Génesis por temas escogidos, el que hace presente lo que Él quiere de nosotros para que se multiplique su salvación. Yo quiero reconocer a la Loren. Anoche también encontré la canción de Joel, que es maravillosa, que lo hace también un libro para hoy. Y en 2 horas se la aprendió. No sé de quién es la canción para darle... Juan Carlos Alvarado. De Juan Carlos Alvarado. Pero quiero que también, después de haber visto el video, oigan la canción y la empaten con el video. Por favor, Loren. Estás aquí. Estás aquí. Los mejores días están por venir. Todo lo que Él te prometió vendrá. Su gloria postrera será mucho mayor que la primera, solo por su gracia y por su amor. Estás aquí. Estás aquí. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne se derramará. Jóvenes sedientos de amor de Dios profetizarán y nuestros ancianos volverán a soñar. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne se derramará. Jóvenes sedientos de amor de Dios profetizarán y nuestros ancianos volverán a soñar. Estás aquí. Gracias, Padre eterno. Estás aquí. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos de amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos volverán a soñar. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
estás aquí, Santo Espíritu de Dios. Oh, oh, estás aquí, es un nuevo día. Oh, oh, estás aquí, gracias Padre bueno. Oh, estás aquí conmigo. Amén. Gracias, Gloria. ¿Cuál es el motivo de la insistencia de este libro? Cuando principia el año, siempre hay personas que profetizan sobre el año, cristianas estoy hablando, ¿verdad? Y que va a venir tiempo malo y que si la política y que si Estados y todo el panorama que nos presentan, pues es real. Y siempre está la promesa de que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, que somos nosotros, somos los que vamos a sostener a Dios, que es el único que puede salvarnos, guardarnos, cuidarnos, apartarnos y sacarnos a predicar el evangelio. Y esto ha sido siempre. A mí cuando dicen, ay, es que va a venir no sé qué, ay, es que va a pasar no sé cuánto, ay, es que siempre ha sido así. Nunca en la historia registrada de la humanidad ha sido diferente. Y la respuesta permanente de Dios es que ustedes, mi pueblo, me hacen presente y les dicen cómo enderezar el camino. Ese es el resumen de toda la historia de Dios hacia su pueblo. El querer, porque ya no habla desde el cielo, habla a través de nosotros. Nosotros somos los que hacemos presente la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios usó hombres todo el tiempo para que declararan su voluntad, que siempre es buena y perfecta para cada uno de los que de Él somos. En Él nos movemos y en Él vivimos. Y el libro este es maravilloso porque no tiene tiempo. ¿Qué les parece que hay dos posibilidades de las épocas en que fue escrito? Eso abre el camino a que fue escrito para todos todo el tiempo. Luego de Joel solo se sabe que era hijo de Petuel, creo que se llama su papá, Petuel. Perdón, aquí dicen hijo de Petuel. Dice. Bueno, ¿y saben qué? No se sabe absolutamente nada más. Eso quiere decir que nosotros estamos incluidos. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre es en este tiempo que acabo de descubrir, en algo de todo lo que tuvimos que leer para poderles transmitir este pensamiento principal de que somos nosotros los que somos la luz del Señor y los que hacemos presente, y se llama, nunca lo había oído, visión telescópica. Eso quiere decir que no tiene tiempo, que tan se aplica cuando esto sucedió, porque él citó a los eventos anteriores a su profecía cuando estaba pasando y lo trae hasta nosotros. Dios nunca, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice es sí y cuando Él dice es amén. No podemos cambiar la palabra de Dios y solo mantenernos firmes en esa palabra va a hacer que no nos movamos de nuestra roca firme. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, a pesar de los exilios, de los ataques, de las guerras, de las invasiones y de tener sus tierras, lo que los mantuvo unidos y hasta el día de hoy fue que nunca se olvidaron de la ley de Dios y celebraban su Shabbat en donde quiera que estuvieran y vivían de acuerdo a esa palabra. Lo que los unió, aunque se fueron a diferentes lados, fue esa palabra. Lo que a nosotros los unió
a Dios en la misma visión de que Él es el Dios que salva. Y a nosotros es exactamente lo mismo. Nosotros como católicos tenemos la palabra y el magisterio y la tradición, y todos van hacia la palabra. Si leemos el catecismo, que es el magisterio, es de la palabra, y la tradición va a la palabra. ¿Por qué? Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca va a pasar. Y entonces es un libro que dice, como ustedes oyeron, está escrito en poemas. Eso me encantó. Porque Dios, a pesar de lo terrible que está anunciando que va a pasar, que ha pasado y que pasará, porque así va a ser, lo dice de tal manera que la esperanza es lo que soporta esto que va a pasar, y sobre todo su misericordia. Esta es la parte de Él. Y la nuestra es una, la que dijo Clarita: arrepiéntanse. Pero Joel lo dice tan increíble, porque dice: arrepiéntanse de corazón, no solo de palabra. De corazón, porque ¿qué es lo que Dios mira? El corazón. ¿Y para qué quiere que nos arrepintamos de corazón? Para que vengan tiempos que den mucho fruto. El libro de Joel está dividido en dos partes, en donde habla, la primera, de una gran calamidad causada por una invasión de langostas, y segundo, la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo. Aquí es lo que les dije, la profecía es telescópica, a su tiempo y al nuestro. ¿Y cuál es la idea principal del libro? La misericordia de Dios. Dios nos crió para amarnos, para darnos lo bueno de su reino, para que nosotros tengamos ese reino aquí en la tierra. Él no nos crió para que vivamos en este agite que vivimos ahora, en esta angustia, en esta cosa que a donde zozobra, es exactamente la palabra, que nos causa los acontecimientos a cada uno de nosotros, tanto en lo personal como en lo más grande, que es nuestra familia, nuestra ciudad, hoy nuestra patria. Y yo no sé, si tiene que ver un poco la edad que tenemos. Porque cuando yo platico con mis hijos, que tienen entre 39 y 45 años, su plática es de cosas: vamos a hacer, vamos a volver, vamos a empezar, de cosas muy alentadoras, con mucho ánimo. Nosotros nos juntamos y sí tiene que ver la edad, pues se mueren los amigos, estamos más conscientes de las cosas que pasan, que nos pueden afectar. Sin embargo, ese ánimo no lo podemos dejar de tener. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Obedecer la palabra de Dios, llamando al pueblo a su misericordia. Finalmente, lo más importante del libro de Joel es la misericordia de Dios, que siempre nos está llamando vía el arrepentimiento a que vivamos bajo la sombra protectora del Altísimo. Eso ocurrió allá y entonces, en las dos fechas posibles que está, no, sí, pero también nos ocurre aquí y ahora. Como no sabemos realmente cuánto tiempo nos va a llevar, tenemos planeadas 3 semanas y espero que ahí lo podamos hacer. Vamos a tomar la siguiente semana de esto para que el Señor nos ministre de tal manera, con la fuerza del Espíritu Santo y con su ánimo, que nosotros seamos un Joel en esta tierra. Y cuando veamos los otros profetas, pues vamos a ver que igual vamos a hacer un Amós, un Joel, los que nos toquen, porque la Biblia está escrita para que tengamos la vía a seguir. Y si nos fijamos nosotros en Génesis, Dios llamó por temas a los hombres: Abraham, Isaac, Jacob, sus hijos. ¿Para qué? Para lo mismo, para llevar a su pueblo a una nueva vida. Hoy es Vicky, Blanca, Ivania, Clarita, Carmencita,
Loren, Rómulo, todos los que estamos aquí. Somos los llamados, pero tenemos que tener esa certeza interna que nos la da saber la palabra, de que nosotros no nos vamos a mover ni a la izquierda, ni a la derecha, ni para atrás, ni para un lado. Vamos a ir en el camino que nos lleva a Dios. ¿Ustedes saben cuántos profetas menores son? ¿Y por qué se llaman profetas menores? Esto es paréntesis para que agreguemos a nuestro saber bíblico. Son 12 profetas menores. Y antes era un solo libro de los 12 profetas. ¿Y por qué se llaman menores? Así es, no por importancia de su profecía. Es tan importantes como los profetas mayores, pero el contenido de sus libros es menor. El contenido de sus profetas mayores, que es Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías, son mayores. Eso es todo lo que es. Y todos siempre van a querer decirle al pueblo qué es lo que Dios quiere para salvarlos, para sanarlos, para levantarlos, para hacerlos fructificar, para hacerlos el pueblo que declare permanentemente las maravillas de Dios. Y con esto extra, que esto me pudo encantar. No solo decirlo para que lo hagan, sino que se note, que hagan la diferencia, que cuando vean a ese pueblo, pues claro, lo rechazaron muchos, igual que rechazaron al Señor Jesús, pero que muchos sepan al ver a ese pueblo que si se ha sostenido y ha sido prosperado a donde ha llegado y en las circunstancias que ha vivido, quieran de eso y preguntar, ¿por qué ustedes viven así? Y poder contestar, porque somos el pueblo de Dios. Eso es maravilloso y ese es nuestro mismo llamado. Yo quiero empezar. Ya les dije que, y otra cosa que es importante, entonces, no se sabe mucho de Joel porque estamos incluidos. Hay 2 fechas posibles porque eso quiere decir que se aplica a todas las fechas. Y fíjense, hay una cosa que me gustó mucho también. Cuando habla de arrepentimiento, no dice de qué pecado, siempre es la idolatría. ¿Por qué? Porque ahí están incluidos todos nuestros pecados también. Es Dios cuando es tan incluyente para nuestra salvación que me impresiona. Porque entonces usted no puede decir, eso era para Joel, eso era para aquel tiempo, eso era por aquel pecado. No, este es para este tiempo, para este pecado y para cada uno de nosotros, incluido hace tantos años. Eso es el por qué estamos con esta poca información. ¿Cómo vamos a leer Joel? ¿Cómo leer Joel? En medio de un momento oscuro en la historia de Israel, Joel es la voz del deseo intenso de intimidad que Dios tiene para su pueblo. ¿Qué les parece? Él está diciendo, Dios quiere tener una relación íntima con ustedes. ¿A qué nos llama el Señor ahora? Dios quiere tener una relación íntima con nosotros a través del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. La maldad de la idolatría garantiza juicio, pero Joel va más allá de las advertencias, entregando apasionadas promesas de restauración que culminan con el derramamiento del Espíritu Santo sobre todas las personas por igual. Otra vez, todos incluidos, todos, no solo en la parte que nos llama al arrepentimiento, sino que también en la abundancia de Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una cosa maravillosa. Y si me puede, por favor, leer el libro de Joel en el capítulo 2, versículo 28 y 29. Dos, 28 y 29.
Ah, entonces no es. Fíjese que yo tampoco lo tengo. Va, entonces no, yo tampoco lo debo de tener. Será el 1. ¿Es quién? Ah, va. Entonces, así es. Ese es, exactamente. Sí, ¿saben qué pasa? Oh, muy bien, perfecto que me lo hayan hecho notar. En unas Biblias, Joel tiene 3 capítulos y está incluido esto en el capítulo, supongo que en ese capítulo 2, y en la Biblia de Jerusalén tiene 4 capítulos y está en el 3:1. Sí. Ajá, así es. Exactamente, qué bueno que me lo dijeron. Hay dos numeraciones diferentes, depende de la Biblia que usemos. Entonces está 3:1. 3:1, que dice lo mismo que la de la Loren, 3:20, ajá, 2:28. Por favor, Vicky. No se habla hoy en 2:28. Sí, y la Jerusalén es 3:1. Por favor, Vicky. Dice, sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre, fuego, columnas de humo. ¿Sigo? No, hasta ahí. Palabra de Dios. En esta inclusión es increíble, porque cuando Joel profetizaba, adivinen si las mujeres, los siervos, los hijos, los niños podían profetizar, soñar sueños, ver visiones y decirlo. Esto era oficio de los sacerdotes. ¿Y qué hace? El Espíritu Santo rompe todas esas barreras y nos incluye a todos. ¿Dónde se recuerdan ustedes que en el Nuevo Testamento dice ya no hay griego, no hay judío, no hay hombre? ¿En qué libro del Nuevo Testamento? Está en Hechos. Ahí lo buscan, por favor, las googleadoras lo buscan. ¿Y sabe qué me encanta? Según yo, está en Gálatas. ¿Saben qué me encanta? Que incluye a las mujeres. Ajá. En la palabra. Así es. Que acuérdense que en esa época las mujeres no valían nada. Aquí Los lo incluye, niños, los niños, los jóvenes, los las siervos, mujeres, los siervos, Los ancianos. los sacerdotes, los los ancianos, a todos los incluye. Ajá, pero también los incluyen en el arrepentimiento, ¿verdad? Claro. Ajá, y en el llamado. Así que con esta información previa, yo voy a leer la primera parte del libro de Joel. La semana entrante, la segunda parte. La primera parte va de, ahorita se los voy a decir, del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 27, y la segunda parte para la semana entrante de el capítulo 2, 28 al final, que en unas Biblias es el 3 y en otras es el 4. Con esta información que tenemos ahora, ya van a ver cómo le van a dar ustedes sentido a la palabra. Y quiero que las cosas las trasladen al día de hoy. Hoy ya no tenemos langostas, pero ¿qué sí tenemos? Explíquenme ustedes. Coronavirus. Ya con el COVID, suficiente langosta. Más que langosta. Más que langosta. Así es, porque además, ahí entonces era en un lugar igual que con Moisés, que él lo cita también, y hoy fue una epidemia mundial. La violencia, la incertidumbre, el ateísmo, el relativismo, La corrupción. la corrupción. Ajá, síganme diciendo, ¿qué más? Ahora el narcotráfico de la manera en que está. Cuando yo hablo del relativismo es ya no sabemos ni siquiera si... El modernismo también. Así es, así. Cosas como, ¿verdad? Todo eso, así es, todas esas cosas que los que no están puestos sobre la roca
rapidito los convencen con estas cosas, porque siempre el resultado es el hombre por el hombre, que al hombre le causa placer, satisfacción, aunque sea por poquito tiempo, y entonces mejor nos vamos para ahí en vez de caminar el camino que Dios nos tiene trazado. Así que por eso somos todos los llamados. Entonces, en este contexto, voy a empezar a leer en los 4 poemas que tiene mi Biblia. Hoy vamos a leerlos. Y dice, capítulo 1, versículo 1. Palabra de Yahvé que fue dirigida a Joel, hijo de Petuel. Lamentación por la ruina del país. ¿Lamentación por qué? La ruina del país. Así es. Y mire, Blanca, Perdón. Ajá. También las cosas que vienen de la naturaleza, que nos Así está, digamos, el año pasado, Sí. con todo lo que sucedió con los huracanes. También es, sí. Es parte de lo que habla Joel. Sí, completamente. Y si lo trasladamos aquí, Es lo mismo. hoy en la mañana, ahorita, Paulina me enseñaba una foto del lugar donde viven sus nietos, una y otra foto. Una, los carros en el parqueo con nieve hasta las llantas. Foto 2, no se ven los carros. Están ya cubiertos por la nieve. Estas nevadas que están sucediendo, las inundaciones. Yo no sé si ustedes han visto que en Guatemala está temblando casi diario. Lo dice el INSI, casi diario. Y hoy me mandaron un chat donde probablemente va a ser un temblor muy fuerte en estos próximos días que lo han estado. Claro, y nosotros decimos, viendo sí, en y todo nosotros lo que- decimos que no. En el nombre de Jesús. Yo solo Y digo, por eso están haciendo estos grandes simulacros por un terremoto, ¿verdad? Pero que el Señor lo detenga. Yo cada vez que siento un temblor empiezo, Jesús, ten misericordia de Guatemala. Señor, cuando lo siento, ¿verdad? Bueno, vuelvo a empezar sin interrupciones. Palabra de Yahvé que fue dirigida a Joel, hijo de Petuel. Escuchad esto, ancianos. Prestad oído todos los habitantes del país. ¿Sucedió algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros antepasados? Contádselo a vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Paréntesis, Dios es un Dios generacional y somos nosotros los encargados de pasar la tradición. No, iba a decir la religión, pues en este caso nuestra religión católica a nuestros hijos, ¿verdad? La enseñanza, así es. La palabra, así es. Lo que dejó la oruga, lo devoró la langosta. Lo que dejó la langosta, lo devoró el pulgón. Lo que dejó el pulgón, lo devoró el saltamontes. Es lo que decía Vicky trasladado hoy, es los desastres ecológicos que estamos viviendo que causan la destrucción de nuestras siembras y cosechas. Luego viene el llamado. Despertad borrachos y llorad. Gemid todos los bebedores de vino por el mosto que os quitan de la boca, porque un pueblo invade mi tierra, poderoso e incalculable. Sus dientes son dientes de león y tiene mandíbulas de leona. Va dejando mi viña desolada y mi higuera destrozada. La ha pelado del todo, la ha arrancado y sus ramas quedan al desnudo. Ustedes piensen en todas las plagas que se comen las cosechas. Suspira tú como doncella vestida de luto por el esposo de tu juventud. Ofrenda y libación han cesado en el templo de Yahvé. Ya no había nada para llevar la ofrenda. Están de duelo los sacerdotes, los ministros de Yahvé. El campo está arrasado,
La tierra está de luto porque se ha perdido el grano, se ha secado el mosto y se ha agotado el aceite. Consternaos, labradores, lamentaos, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha del campo. La viña está seca, la higuera marchita, y granado y palmera y manzano. Todos los árboles del campo están secos y se ha secado la alegría entre los hombres. Lo pasamos para hoy. Me impresiona, se ha secado la alegría entre los hombres, porque las cosas sí suceden, sí suceden, sí suceden. Y nos suceden a nosotros también. Vicky tiene un libro maravilloso que es el que estamos usando. ¿Me recuerda que se lo devuelva, por favor? Lo vamos a dejar aquí. Pero maravilloso, en donde nos explican lo que estábamos buscando, cómo pasarlo aquí para asumir nuestra responsabilidad perfectamente como lo vivimos ahora. Y dice, el libro de Joel tiene una importancia especial para el lector moderno. En muchas partes del mundo y en ambos hemisferios ha aumentado el desempleo, el hambre, la devastación y un sentimiento generalizado de vivir periodo de crisis, hasta alcanzar cotas desconocidas. cotas desconocidas desde las 2 guerras mundiales. Esta experiencia de devastación y de crisis constituye esta profecía de Joel. El profeta también habla de la consunción de la naturaleza y la destrucción del equilibrio ecológico. Y Joel no tenía más que el pueblo alrededor que vivían. Por eso el pueblo de Dios es el reloj de Dios, porque es ahí donde Él dispuso avisarnos de todo. Ahora que esto es universalizado, ellos no tenían internet, ellos no tenían esto que está pasando en Chile, en Finlandia, en ningún lado. Sin embargo, Dios lo deja como modelo de lo que sucede, porque esto también, tanto como se extiende el reino de Dios, la maldad se extendió exponencialmente, ¿verdad? Y las consecuencias, que es lo que nosotros vivimos. Cada hecho tiene una consecuencia. Entonces, el profeta habla también de la consunción de la naturaleza y de la destrucción del equilibrio ecológico. Un problema casi universal en el mundo actual. Ante la devastación de la naturaleza, Joel se hace la pregunta: ¿tiene la humanidad un completo dominio sobre la naturaleza o no ha sabido vivir con arreglo a sus profundas responsabilidades ecológicas? Ponemos CNN. Ponemos CNN. Lo mismo. A lo largo y ancho del mundo podemos oír un grito: ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿Podrá ayudarnos alguien a escapar de lo que parece una destrucción casi universal? Joel trata de responder a estas preguntas desde el contexto histórico de su tiempo. Por primera vez, que es la parte que sigue, la vamos a leer después de esta información, por primera vez suena una llamada universal a congregarse. Fíjense, esto es maravilloso, porque todas las veces antes Dios llamaba a su pueblo, ¿sí? A arrepentirse, a hacer lo bueno, a dejar la idolatría, a caminar en sus leyes. Joel es la primera vez que hace un llamado universal.
Por eso ahí estamos incluidos todos. Niños, jóvenes, ancianos, mujeres, siervos. Eso es lo que más me impresionó a mí. Porque los siervos, ya saben, ¿verdad? Ni eran personas. Ajá. Y hace un llamado universal, porque no deja solo ahí y adentro, sino es para afuera. Es como Jesús que vino. Así es, él tenía esa profecía, ¿verdad? El Espíritu Santo. Porque miren, está Dios y su ley y su voluntad para el hombre. Está Jesús que viene, la vive y le enseña, ¿sí? Él es el que hace presente la voluntad de Dios para el hombre. Pero siempre hace, dice su palabra, lo que ve hacer a Dios. Y él dice que nos conviene que venga el Espíritu Santo porque él va a hacer lo que vio hacer a Jesús y lo va a hacer a través de nosotros. Es una coherencia perfecta. Dios da como, Jesús lo hace, el Espíritu Santo lo hace exactamente igual con la participación de cada uno de nosotros. Maravilloso. Entonces por primera vez suena una llamada universal a congregarse y a tomar decisiones. Ancianos, jóvenes, mujeres, hijos y esclavos se reúnen en Sión para hacer frente al futuro y recibir la promesa del don del Espíritu Santo. El texto hebreo del libro de Joel tiene solo 4 capítulos, o a veces 3 en algunas ediciones de lengua vernácula. Pero su contenido espiritual y teológico es tan rico que los numerosos capítulos de algunos comentarios no agotan su mensaje. Vamos a leer ahora el mismo capítulo 1 del versículo 13 hasta antes del 2, Vicky, hasta el versículo 20. Ok. En este contexto, oigan la palabra de Dios, lo que sigue. Ceñíos y plañid sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, pasad la noche en Sayal, ministros de mi Dios, porque a la casa de vuestro Dios se le ha negado oblación y libación. Promulgad un ayuno, llamada consejo, reuníos ancianos y vosotros todos habitantes de la tierra en la casa de Yahvé vuestro Dios y clamad a Yahvé. Amén. ¿Qué hicimos nosotros en enero? ¿Y no habíamos leído, Joel? Invitamos a que nos uniéramos todos y toda Guatemala. La invitación no vino de nosotros. Fuimos convocados por esta oración y ayuno que se hace por 21 días nacional. Ya terminamos los 21 días y nuestro clamor es ¿por quién? Por nuestra nación, porque si la nación está mal, el pueblo va a sufrir las consecuencias. Y miren, aquí dice que también ya no habían ofrendas en el templo, porque no había con qué hacer las ofrendas. Y supongo que si llama a los sacerdotes al arrepentimiento, es porque ellos también habían pecado. Y nosotros, que Dios nos llamó a formar su ejército y estar en primera línea como comunidad para hombres, mujeres, niños. ¿Se fijan? Impresionante cómo se puede aplicar para el día de hoy. Voy a leer, Vicky, espere. Quédese ahí, vamos a seguir. Convendría ahora que abriésemos nuestras Biblias y comprobásemos el contexto de Joel. Primero, la profecía está enmarcada por generaciones. Eso me encantó. Por generaciones. Nosotros somos los transmisores de lo que Dios hace. El contexto espiritual es la casa de Dios, amenazada por la devastación y la desgracia, pero al mismo tiempo Dios sigue teniéndola como instrumento de salvación. Por eso también llama a los sacerdotes. Por eso también nos llama a nosotros. Porque nosotros somos ese instrumento de salvación, nuestra iglesia, que ha permanecido por más de 2000 años, haya pasado como haya pasado, porque ha tenido épocas de
grandes pruebas, épocas de gente que ya no quiere ir a la iglesia. Sin embargo, Dios la sostiene porque la iglesia es la barca de salvación que Él usa. Esto. Desgracia. Sí, desgracia. Está dividido. Ajá. Sí, aquí en el comentario está dividido la palabra desgracia en desgracia, porque ya no hay gracia. Siempre deses no hay. Mira. El día de Yahvé es un llamado a la santidad y a la conversión que viene ante Dios, que viene a juzgar a su pueblo y a las naciones. Encontramos el núcleo de la teología de Joel en los versículos 2:13 al 3:2. El eje determinante de su texto, como Dios es el que es, el profeta puede prometer que la desgracia dará paso a la gracia. Donde abundó el pecado, abunda la gracia. Qué manera de ser coordinada la palabra de Dios. Y en nuestras vidas, cuando no vivíamos en gracia, gracias Vicky por la intervención, vivíamos en desgracia, porque no vivíamos en la gracia de Dios. Y algo nos trajo, esa desgracia nos trajo a conocer la gracia de Dios. Y si vamos al significado, entonces, o vivimos en la gracia o vivimos sin la gracia. Y vivir sin la gracia nos trae la desgracia. Pero ese momento también es necesario. Completamente. Y ese momento, completamente. Ustedes se recuerdan. Claro, Pati habló y ni siquiera creo que se puede recordar, ni siquiera sé si había nacido. Cuando el terremoto, que fue hoy, ¿hace cuántos años? Hoy es 4. Mañana es 4. Imagínense, ¿hace cuántos años fue el terremoto? 47. Pasa el terremoto y en Guatemala hay una ola de conversión que ustedes no pueden saber. Impresionante. ¿Qué pasó? El comentario de Pati, el comentario de Joel. Es todo. En nuestra vida es necesario. Y no solo es necesario, es importante. Porque esas cosas son las cosas que nos tienen fuera de la gracia, son las que nos hacen abrir nuestra mente, buscar qué poder hacer, reaccionar, ¿verdad? Y yo leí un pensamiento de los que mandan ya saben, en los chats, y dice, un libro, una sombría o la mente solo se abre si la abre. Entonces, esa desgracia nos manda a abrirnos, a buscar qué, a oír. Cuando nos invitaron a nosotros, oímos una voz extra que de repente en buena época no hubiéramos oído. Nosotros tenemos testimonios de personas que venían invitadas a la fuerza cuando vivían bien. Ay, no, es que de verdad, qué bonito, pero a mí no me sirve. Tiempo después, cuando vivieron esa desgracia, sabían a dónde venir. Perfecto, Pati, así es. La desgracia siempre es el medio que usa Dios para mostrarnos su gracia. Y esto más, una de nuestras servidoras del equipo Timón, que se llama Gaby, lo dice perfecto. El diablo siempre trabaja a favor de Dios, porque él cree que vamos mal y es la puerta para salir al bien. Y en el libro de Génesis, la historia de José, lo dice perfectamente cuando finalmente llegan sus hermanos y lo reconocen y le pidan perdón, estos hermanos que lo habían vendido y él había tenido que vivir años en la cárcel injustamente, había sido vendido, lo habían apartado de su familia por puritita envidia y un día hay hambre en la tierra donde ellos vivían, en Israel, y tienen que trasladarse a Egipto a pedir comida. Y ahí se encuentran con su hermano José y luego de una serie de vicisitudes al fin están
frente a frente y lo reconocen y le empiezan a pedir perdón. Y José, en este entrenamiento que había tenido de estar en la cárcel, de haber sido vendido y que después finalmente también es gobernador de toda esa área, les dice: lo que ustedes planearon en mal para mí, Dios lo volvió en bien para todos. Pero me encanta que dice: planearon en bien, en mal para mí, y Dios lo volvió en bien para todos. Pero por supuesto, a ellos y a todo el pueblo, porque ahí es donde el pueblo se va a vivir con ellos, a Egipto. ¿Se fijan? Perfectamente. Por eso empecé yo diciéndole: las desgracias ocurren, pero siempre tienen un fin. Y por eso también la palabra dice: todo ocurre para bien de los que aman al Señor. Todo. Por mal que nos esté yendo, por mal que estemos, es la manera que Dios dice: despierta, pueblo, despierta. ¿Por qué vives así si aquí estoy yo, que soy tu Salvador? Pero sí tenemos que renunciar a nuestros paradigmas, ¿verdad? Ah, no, así tiene que ser. Yo soy perfeccionista y así soy. Ajá, ¿cómo no? Yo soy así y que no. Tenemos que romper, tenemos que tener un punto de quiebre para decir: ya no quiero caminar en esa desgracia. Quiero caminar en la gracia. Pero entre la desgracia y la gracia hay un puente: el arrepentimiento. El arrepentimiento. Ese es el puente. El reconocer que no es a mi manera, es a su manera. Precioso. Muy bien, Vicky. ¿Puedes seguir, por favor, en donde nos quedamos? Creo que Si quiere, empieza por el 13 otra vez. el 13, bueno. 1:13. Ceñíos y plañid, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, pasad la noche en Sayal, ministros de mi Dios, porque a la casa de vuestro Dios se le ha negado oblación y libación. Promulgad un ayuno, llamad a consejo, reuníos, ancianos y vosotros todos, habitantes de la tierra, todos habitantes de la tierra, en la casa de Yahvé vuestro Dios, y clamad a Yahvé. Ay, el día que está cerca, el día de Yahvé, ya llega como devastación de Shaddai. ¿No ha sido arrancada la comida de delante de nuestros ojos y de la casa de nuestro Dios la alegría y el júbilo? Se han podrido los granos bajo los terrones. Los graneros han sido devastados y derruidos los hilos, porque falta el grano. ¿Cómo muge el ganado? ¿Cómo vagan sin rumbo los rebaños de vacas? Porque no hay pastor para ellos. Hasta los rebaños de ovejas tienen que expiar. A ti clamo, Yahvé, porque el fuego ha devorado los pastizales del desierto. La llama ha abrasado todos los árboles del campo. Hasta las bestias del campo jadean tras de ti, porque están secas las corrientes de agua y el fuego ha devorado los pastizales del desierto. ¿Sigo? No, hasta ahí. Ahí termina. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí tenemos otro concepto que lo oímos muchas veces: el día de Yahvé. El día de Yahvé. Y el día de Yahvé, dice esta explicación, que es temporal, cuando pasan estas devastaciones, pero también está Dios en el juicio, y luego hay el tiempo de gracia, el tiempo de salvación, el tiempo de apartar a los suyos. Pero todos han pasado por ese día de Yahvé. Es cuando nosotros, porque hacemos a Dios, le ponemos, por no tener conocimiento de qué les puedo decir, extraordinariamente, como lo diría Dios, le ponemos emociones y sentimientos como que fuéramos nosotros, ¿verdad? Yahvé se enoja, Yahvé destruye, Yahvé juzga, ¿verdad? Sin embargo, siempre es resultado de lo que el hombre hizo. Aquí no hay cómo nosotros le echemos el muerto a Dios,
porque si usted escoge bendición, va a tener bendición, y si escoge maldición, va a vivir en maldición. Y entonces, ese día de Yahvé, que dice que es en los eventos temporales que ya han pasado y van a seguir pasando, es el tiempo en el que la catástrofe llega a sus límites, ¿verdad? Y si hay un día final de el tiempo final, que también vamos a vivir el día de Yahvé, cuando los escogidos van al cielo y los que los rechazaron no van a ir al cielo. No miremos el día de Yahvé con miedo, no, miremoslo con que si yo camino en el camino, voy a ser salvado, cuidado y guardado, pero igualmente voy a tener que pasar por ahí. Entonces, voy a ir por el versículo 15 de lo que acaba de leer Vicky. Promulgada, desde el 14, promulgada ayuno, convocada asamblea, reunidos ancianos y habitantes de todo el país en el templo de Yahvé, vuestro Dios, y clamad. No dice, oren calladito, cada uno en su pensamiento. ¿Qué es? Clamar en voz alta, clamar la misericordia de Dios sobre este país, porque si nuestro país está bien, nosotros también vamos a estar bien. Ay del día que está cerca, el día de Yahvé, ya llega con devastación del Todopoderoso. No han sido arrancados ante nuestros ojos la comida, la alegría, el júbilo del tiempo de nuestro Dios. Se han secado las semillas bajo los terrones, los graneros han sido devastados y los silos arruinados por falta de grano. Como muge el ganado, como vagan sin rumbo las vacadas, porque no tienen pastos. Hasta los rebaños de ovejas lo pagan. Así clamo Yahvé, porque el fuego ha devorado los pastos de la estepa, las llamas han abrazado todos los árboles del campo, hasta las bestias del campo jadean tras de ti, porque están secos los cauces de las aguas y el fuego ha devorado los pastos de la estepa. Quiere decir que la devastación es total. Pero siempre hay una voz que clama en esa devastación y dicen, clamemos todos, juntémonos en el templo del Señor, levantemos nuestra voz, vistámonos de sayal. Ellos se ponían su cuerpo con ceniza y se quitaban sus ropas y se vestían con estos sayales. O sea, para nosotros, ¿qué sería? Un ayuno de todo lo que nos causa tanto placer y alegría, dejarlo de hacer mientras clamamos a Dios por lo que sí está sucediendo. No hay negación y decir, pues yo no lo voy a pasar. Ajá, tal vez no lo voy a pasar como lo pasa la gente que está en el incendio que no tiene que comer, pero las consecuencias, por supuesto que sí las voy a vivir. ¿Cómo? Si se queda nuestra gente sin comer, va a haber delincuencia. Yo voy a ir por la calle y me van a asaltar. O sea, no pensemos que nosotros estamos exentos. Por eso llama a los sacerdotes y a todos a que nos unamos en clamor. Siempre hay una voz a través de la Biblia que dice, ya, es tiempo de volvernos a Dios. ¿Y quién es esa voz aquí? Y nosotros. Y lo podemos hacer de diferentes maneras. Miren, tentados a criticar, pero para todos los días y las 24 horas, ¿sí? Tentados a decir que todo está mal. Si vemos que todo está mal, por supuesto que estamos, pero nosotros tenemos que ser los que declaramos, estos son los hechos, pero hay un Dios que nos salva. Amén, amén. Un Dios misericordioso, un Dios bueno, que es, buscando nosotros cómo llegar al que por los siglos de los siglos ha salvado a su pueblo. Y que está aquí. Y que además nosotros lo hacemos presente.
Nosotros somos su voz, nosotros somos sus ojos, nosotros somos sus oídos, nosotros somos los pies que llevan la palabra del Señor. Dichosos nuestros pies del mensajero. Los que damos palabra de esperanza, pero que también tenemos que denunciar para que nos arrepintamos, porque las cosas que están pasando solo es porque le hemos nosotros, los que tenemos la luz, dado lugar a la desgracia por no ir y proclamar el evangelio. Consecuencias. Consecuencias. ¿Cuál es nuestro llamado en esta primera parte? Reconocer que sí están pasando cosas muy graves, pero que como toda la historia de el cristianismo y el Antiguo Testamento, la época que habla de Dios Padre, siempre ha confiado y se ha fiado de una persona para salvar a muchos, de un pueblo para salvar a más, de esta comunidad para salvar a Guatemala. Amén. Amén. Llegamos hasta aquí. Solo quiero, antes de que Lorena cierre con esta misma alabanza que buscó, comentarios. Se paran y los dicen. En el micrófono, por favor. Que no sean muchos. Como les digo siempre, que no sean muchos. En el micrófono. Ahí está, ahí está. Blanca, ¿y qué sucede si, digamos, somos una parte, el remanente que le llaman, que sí confiamos en el Señor, que sí pedimos, que sí convocamos, y si los demás no quieren? ¿Cómo dice? Le voy a decir lo que dice la Biblia. Nosotros estamos llamados a que si ves a tu hermano que está pecando, tú se lo dices. Si se arrepiente, su sangre no va sobre ti. Y si no se arrepiente, al revés. Y ya usted le habló de salvación. Pero si él sigue su camino, la sangre de él no va sobre ti porque usted ya denunció. Así que la Biblia no deja nada a la adivinanza. Nosotros estamos llamados para anunciar. Y la responsabilidad es del que recibe el anuncio. En el Nuevo Testamento dice uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Pero ¿no? Por misericordia de Dios, sí va a ayudar a todos esos malos también. Por supuesto, si la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Pero es un ejemplo para la gente que no está actuando correctamente. Así es. ¿Por qué? Porque los que están actuando incorrectamente están sufriendo. Así es. Y los que están actuando correctamente están por encima de ese sufrimiento porque sabemos que la misericordia del Señor está con nosotros. Por eso es ese llamado que Él quiere que nosotros hagamos a los demás. Porque si tú estás con paz en tu corazón, a pesar de las circunstancias, porque tienes al Señor en tu vida, es lo que tienen que ver las demás personas en ti. El testimonio de vida. Eso creo. Así es. Muy bien. ¿Quién más va a comentar? Blanca, a mí me impresionó mucho esta lectura del libro de Joel, porque nos está hablando de las cosas que están pasando ahora, pero muchas de las cosas que están pasando ahora, lo que están logrando con todo esto que pasa es que tengamos mucho miedo de lo que tú hablaste la vez pasada, ¿verdad? Y cómo él está en esa época donde habla de las vacas, de los rebaños, pero estamos hablando, si hablamos de Guatemala, solo con el hecho de estos ladrones que se entraron a esa casa, nos dio miedo. Así es. Nos dio mucho miedo. ¿Y qué viene después? Orar y pedirle a Dios, ¿verdad? Por todos nosotros. Así es. No, si para miedo, de verdad, pues solo ponga Twitter y ya se murió de miedo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra. Fíjense,
Y aquí dice que se juntan las mujeres, los niños, los sacerdotes. Y entonces, si lo paso a 2023, es iglesia. Es su responsabilidad. Iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Amén. Amén. Continuamos. Linda la enseñanza, ¿verdad? Terminamos, por favor, Loren. Cerremos nuestros ojos y digámosle, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Oh, oh, estás aquí. Oh, oh, estás aquí. Los mejores días están por venir. Todo lo que Él te prometió vendrá. Su gloria postrera será mucho mayor que la primera. Solo por su gracia y por su amor. Oh, 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 estás aquí. Oh, oh, estás aquí. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando. Y nuestros ancianos volverán a soñar. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando. Y nuestros ancianos volverán a soñar. Oh, 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 estás aquí. Gracias, Padre eterno. Oh, 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 estás aquí. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando. Y nuestros ancianos volverán a soñar. Y nuestros ancianos volverán a soñar. Oh, 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 estás aquí, Santo Espíritu de Dios. Oh, 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 estás aquí, es un nuevo día. Oh, oh, estás aquí, gracias Padre bueno. Oh, oh, estás aquí conmigo. Gracias, Señor, porque nosotros fuimos llamados y de verdad cada uno podemos dar testimonio que nos has llevado de gloria en gloria. Amén. Bendito sea, Señor. Amén. Amén. ¿Puedo agregar algo? Sí, agregue por favor, Pati. Sí, para mí esta lectura de Joel, del libro de Joel, es una invitación también a nosotros como pueblo, que escuchemos, que estemos atentos, que nos levantemos y que clamemos a Él. Eso es lo que tenemos que ver del mensaje, que somos ese pueblo que tenemos que escuchar, arrepentirnos y salir a la batalla y jugar el papel que nos toca jugar como cristianos. Amén. Amén. Muchas gracias a quienes están en Zoom. Gracias, Rosy, por la transmisión. Gracias, Rómulo.
Hoy estuvimos Vicky de Cáceres y Blanca de González. La semana entrante va a estar Blanca de González y no va a estar Vicky de Cáceres. Dios los bendiga. Amén. Amén.